Eh, Desde el versículo 1 nos indica a Cristo como el verbo de vida, como la palabra de vida, como la luz que da vida también. Y vimos el prólogo, ¿verdad?, que es del versículo 1 al 18, como Juan introduce a nuestro Señor Jesucristo y el propósito, hermanos, de este evangelio, el propósito del apóstol Juan es darnos a conocer quién es el Señor Jesucristo, dar a todos y cada uno de nosotros a conocer quién es el Señor. Nos muestra también el testimonio que dio Juan el Bautista, como eso ya lo estudiamos, ya lo vimos. Solo vamos a repasar el testimonio que dio Juan el Bautista acerca del Señor Jesucristo. Y ya en los últimos versículos, hasta el versículo 51, encontramos a un grupo pequeño de creyentes que primeramente empiezan a conocer de Jesús, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista les indica, su predicación fue, aquí está el Mesías, y después se lo señala, dice aquí el Cordero de Dios, y luego les dice sigan al Cordero de Dios. Él no quiere discípulos, Juan el Bautista no quiere seguidores, sino que su ministerio principal es siempre que la gente vaya y siga al Señor Jesucristo. Perdón. Entonces, cuando los judíos vienen a preguntarle a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? Porque Juan estaba bautizando. Recordamos que vinieron unos judíos, sacerdotes y levitas, a preguntar, ¿tú quién eres? Y Juan el Bautista, siendo el último profeta del Antiguo Testamento, pero el primer predicador, y vimos que él era Jesús mismo, ¿verdad? En Mateo 11:11 lo señala Juan el Bautista como el hombre mayor de los que nacen de mujer. ¿Por qué? Por el grande testimonio que él iba a dar, ¿verdad? Dijimos, no, Juan el Bautista no ganó alguna batalla, no mató a 10,000 hombres, no como David, no mató a miles y miles de filisteos como Sansón, pero su ministerio fue hermoso de anunciar, ¿verdad? Dijo, miren, aquí está el Cordero de Dios, Helo aquí. Y ese es el motivo principal, ¿verdad?, de San Juan, de escribir este evangelio, para que todos crean y sepan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengas vida. Y ese es el motivo de la palabra de Dios. En el Evangelio de San Juan 5:39, un texto muy conocido: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ese es el mensaje, ¿verdad?, principal de lo que nos presenta Juan, el apóstol Juan, y cuenta lo que Juan el Bautista dice acerca del Señor Jesucristo. Entonces, dentro de su testimonio de Juan el Bautista se ve su humildad,
se ve, hermanos, su respeto al Señor cuando le preguntan, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el Mesías? Primero, las tres preguntas. ¿Eres tú el Mesías? Tenía tanta popularidad, pero él dijo, no, yo no soy el Mesías. Hoy falsamente muchos se declaran como Cristos, ¿verdad? Haciendo aparentes milagros, señales, pero es muy claro que Juan el Bautista nos indica el carácter de un fiel predicador y así aprendemos a identificar a un fiel predicador. Un fiel predicador siempre nos va a señalar y a dirigir hacia Cristo, no hacia su persona. Cuando un predicador empieza a aparecer mucho en fotografías y en ¿verdad? Televisiones, no, hermanos, sino siempre su deber es anunciar a la gente, dirigirlo hacia el Salvador del mundo. Por eso Juan el Bautista, por eso el apóstol Juan emplea y usa estos versículos para dar la cuenta de Juan el Bautista acerca de Jesús. He aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Esa declaración tan grandiosa, hermanos. Todo el tiempo que estuvimos esperando al Mesías, toda la escritura de Moisés, los salmos, los profetas que nos hablaron del Mesías, he aquí, ¿verdad? El Cordero de Dios, aquí está, ha nacido. Y cuando lo vio venir, dice, aquí está, Él es. Y a sus discípulos le dice, ¿qué hacen conmigo? Síganlo a Él. Entonces, ese es uno de los propósitos, ¿verdad? Como dice el versículo 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por Él. Entonces, es importante el ministerio del predicador, porque la gente va a creer en Jesucristo por medio del que anuncia las buenas nuevas de salvación. Pero el versículo 8 dice, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y tristemente, hermanos, hoy en día, ¿verdad? Cada vez se pierde mucho ese testimonio de la luz. Se pierde mucho ese testimonio de la luz, que es Jesús. Se anuncia mucho, podemos decir, el hombre, ¿sí? Y poco se anuncia quién es Jesús. Poco se habla de Dios, de su amor, de su perdón, de su plan de redención, de el pecado, de dónde nos sacó el Señor Jesucristo. A veces decimos, bueno, la gente sabe que son pecadores, pero sinceramente no saben, muchos no se dan cuenta del tamaño del pecado que existe, ¿verdad?, en sus vidas. No se dan cuenta. Y el propósito de las Escrituras es precisamente ese: soy un pecador y necesito un Salvador. Eso es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Bueno, entonces él lo declaró, ¿verdad? Le dijeron, ¿eres tú el Mesías? No. Ellos esperaban que antes del Mesías viniera Elías. ¿Eres tú Elías? Dijo, tampoco. Ya explicamos que él vino con el espíritu de Elías. ¿Y eres tú el profeta? Y el profeta es que había anunciado Moisés, es el Señor Jesucristo. Dijo, tampoco soy. Entonces, ¿quién eres? Él humildemente dijo, yo soy solo una voz. Yo soy solo una voz. Hoy se buscan muchos nombramientos y la gente se da nombres de profetas y apóstoles y se dicen de todo. Juan el Bautista, el hombre más grande de los que han nacido de mujer, según el propio testimonio de Jesús, dice, ninguno, no hay otro mayor,
nacido de mujer que Juan el Bautista. Él dijo, yo soy solo una voz del que claman en el desierto. Soy esa voz, ¿verdad? Solamente una voz. Pero nosotros sabemos que esa voz no es cualquier voz, sino que es una voz que anuncia la venida del Mesías, del Cristo, del Salvador del mundo, del que vino a redimir a su pueblo, del que vino a rescatar, ¿verdad? Como la anunciación del ángel dijo, será llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, sobre aquella oscuridad, sobre aquellas tinieblas que estaban gobernando, como dice el versículo 5, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron, las tinieblas no pueden vencer a la luz, sino que la luz resplandece sobre las tinieblas. Y el reino de Satanás, el mundo de maldad, cuando nació el Señor Jesucristo, vino el perdón, cuando vivió esa vida perfecta y resucitó de los muertos. Ahora todo aquel que crea en el Señor Jesucristo tiene vida por Él. Este es el mensaje, este es el testimonio y la declaración, hermanos, que está dando Juan el Bautista, o Juan el teólogo de Juan el Bautista. Amén. Dentro de ese testimonio, en el versículo 29, ¿verdad? Y el versículo 36, dos veces declara y dice, he aquí el Cordero de Dios, bendito sea el Señor Jesucristo. Bueno, y después estos versículos nos narran, hermanos, un grupo de creyentes, desde el versículo 37, que es donde vamos a culminar, pero antes teníamos que más o menos repasar, ¿verdad? Lo que estaba aconteciendo, y ahí es donde sigue la historia, ¿verdad? De este capítulo 1, de la anunciación de Juan. Muy importante, hermanos, ¿verdad? Recordar, he aquí el Cordero de Dios. Quiere decir, he aquí el Cordero que Dios escogió para ser sacrificado. He aquí el Cordero de Dios. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué un cordero? Esa es la pregunta. Ya lo hablamos, ya lo estudiamos, pero es súper importante, porque el pueblo de Israel esperaban a un cordero, ¿o a quién esperaban? A un rey, a un líder fuerte. A lo mejor se imaginaban, hemos tenido líderes en nuestra nación tan fuertes como Josué, y sabían toda la historia de Sansón, sabían lo que había hecho David y muchos reyes, y así esperaban uno, porque ellos estaban en la opresión de los romanos. Pero cuando Juan el Bautista, su declaración fue, he aquí el Cordero de Dios, ellos no esperaban a un cordero y no esperaban a un rey, porque ellos no se sentían con la necesidad de un redentor. Hoy en día esto es muy parecido a lo que pasa en nuestros días, el día de hoy, y que aún en nosotros ¿verdad? Puede acontecer. Necesitamos un redentor, necesitamos un salvador, necesitamos alguien que intercediera por nosotros. Aquella paz que fue rota, aquella paz que
la ley, ¿verdad? Vino y nos indicó que estábamos legalmente ofendiendo a Dios, que desde que el hombre cayó estaba separado y estaba condenado a la muerte. Juan el Bautista vino y dijo esas hermosas palabras, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios, el que viene a ser sacrificado, el que viene a que la ira de Dios caiga sobre él, el que viene a dar justicia, a justificar al hombre para que sea justificado delante de Dios. Helo aquí. Ese es el día más, hermanos, gozoso, más hermoso y gozoso de todo el tiempo, porque es donde nuestra paz con Dios iba a ser, hermanos, llena, ¿verdad? El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Él no hizo pecado. Isaías 53:9 dice que ese Cordero se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Así que los judíos, ellos querían un rey. Ahora, ¿quién es este grupo de judíos? Cuando el Mesías viniera, la gente, hermanos, ellos estaban esperando que los escribas, ¿verdad? Los levitas, los sacerdotes, ellos que estudiaban la ley, que estaban cada sábado explicando la ley en las sinagogas, y cuando viniera el Mesías, la gente esperaba que los sacerdotes les declararan: este es el Mesías. Ellos estaban sus ojos mirando en estos levitas, en estos sacerdotes. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. La luz, en él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Ellos ni idea, ¿verdad? Ellos ni idea de que Jesús era el Mesías. Entonces, ¿de qué nos habla esto, hermanos? Bueno, es donde queremos entrar, ¿verdad? De que Jesús empieza a escoger un grupo de hombres comunes, hombres como los mencionados en los siguientes versículos 38. En el 40 dice, menciona a Andrés, aquellos dos discípulos de Juan, Andrés y Juan, precisamente Juan el teólogo, se le suma Pedro, se le suma Natanael, después Felipe y Tomás. Estos hombres, hermanos, ¿verdad? Algunos pescadores, hombres comunes y corrientes, son los que empiezan a dar las declaraciones de quién es el Señor Jesucristo. Juan el Bautista primero anuncia: he aquí el Cordero de Dios, y luego estos hombres, Felipe de Betsaida, Natanael, Andrés, dice: hemos hallado al Mesías. Y esta es la anunciación, las declaraciones. La gente esperaba que los levitas, los sacerdotes, ellos les anunciaran cuando el Mesías viniera. Tantos y tantos años que estaban esperando al Mesías, y cuando llega, esperaba que los sacerdotes, ¿verdad?, ellos salieran y dijeron: bueno, aquí ya llegó nuestro Mesías, llegó nuestro rey, llegó nuestro líder. Mas ellos, ¿qué hicieron? Fueron a preguntar. Le fueron a preguntar a Juan el Bautista, y iban y preguntaban: ¿quién es este hombre? Mas este grupo de pescadores humildes, hombres, hermanos comunes, empezaron a hacer estas declaraciones como las del versículo 45. Felipe halló a Natanael y dice: hemos hallado aquel
de quien escribió Moisés en la ley. Vamos a hablar, hermanos, un poco más a detalle, ¿verdad? De quién era este grupo, Felipe, Andrés, estos hombres, y para darnos una idea, ¿verdad? De lo que Dios puede hacer, No ocupó a ningún sacerdote, ninguno de los fariseos, ninguno de los escribas, sino ocupó hombres. En el versículo 49, Natanael hace otras dos declaraciones. Primero le dice: maestro, le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fíjense quién estaba declarando lo que era el Señor Jesucristo. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, estas declaraciones, hermanos, de estos hombres, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Hijo de Dios, hemos hallado al Rey de Israel. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Rey de Israel. Y hoy en día, si lo vemos con, ¿verdad?, diferentes denominaciones, cómo les cuesta trabajo dar esta declaración, anunciarla. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo. Hoy en día sigue igual, hermanos, muchas religiones, ¿verdad?, que se dicen, empezando con los judíos, pues ortodoxos, a ellos siguen sin declarar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Musulmanes, testigos de Jehová, no pueden, hermanos, las tinieblas no lo comprendieron, no lo comprenden, no lo pueden comprender. Y un grupo, hermanos, este grupo de cristianos, ¿verdad?, los primeros que aquí la palabra de Dios en el versículo 38 empiezan a buscar a Jesús. Dice: y oyeronle los dos discípulos y siguieron a Jesús. Juan el Bautista les dice: ahí está el Cordero de Dios, síganlo. Ellos dejan a Juan el Bautista y siguen a Jesús, ¿verdad? ¿Qué falta, hermanos, hace de hombres así que nos anuncien al Salvador, al Señor Jesucristo, para que la gente lo siga a Él? Y luego ellos todavía no son discípulos de Jesús, todavía no son apóstoles, mucho menos apóstoles de Jesús, sino que comienzan a seguirlo. Y le dice Jesús, y viéndolos seguirle, díceles: ¿qué buscáis? Y ellos dijeron: maestro, ¿dónde moras? ¿Verdad? Queremos platicar contigo. ¿Qué es lo que tú haces? Que como comienzan a conocerlo, ¿verdad? Comienzan a conocerlo. Y Jesús le dice: venid, vengan y vean. Y vieron dónde moraba, dónde vivía, y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. O sea, uno de ellos era Juan, otro era Andrés, y tan impresionado quedó Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? Esta es la historia, la narrativa. Ya no es Juan el Bautista, sino Juan el teólogo, que hasta recuerda la hora en que esto pasó. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los que habían oído de Juan y le habían seguido. Entonces Andrés va y le dice a su hermano Simón Pedro, uno de los que habían oído, le dice: hemos hallado al Mesías, en el versículo 41. O sea, solo toma una plática, ¿verdad? Una pequeña plática con el Señor, se quedaron con él ese día, platican con él y dice: es el Mesías. Sí, eres el Mesías, no hay duda. Quiere decir, hermanos, que
que un verdadero creyente, ¿verdad? A veces cuando estamos platicando con personas, compartiéndoles la palabra de Dios, muchas veces la gente dice, bueno, yo quisiera escuchar más, quisiera conocer más, quisiera ir aprendiendo poco a poco y después voy a tomar una decisión y siempre, hermanos, los llevo, ¿verdad?, a estos hombres como Natanael y como Andrés, ¿verdad? Solamente un día estuvieron hablando con Jesús y dijeron, sí, es cierto, tú eres el Mesías, y empiezan a declarar, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, hemos hallado, es verdad que tú eres el Cordero de Dios, es verdad que tú eres el que quitas y borras los pecados del mundo. Son verdaderos cristianos, verdaderos creyentes, que en cuanto escuchan, hermanos, como dice San Juan mismo, ¿verdad?, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, esto es lo que este grupo de personas, de cristianos, es lo que están, hermanos, experimentando, ¿verdad? Igualmente, pues invitamos a todos, ¿verdad?, cuando alguien tiene alguna duda o alguna pregunta acerca del Señor Jesús, lo más sencillo, cuando está uno hablando con alguna persona que, bueno, no tiene mucha experiencia en la Biblia, es llevarlo al Evangelio de San Juan. Lee San Juan, date cuenta por ti mismo, ¿verdad? Son 21 capítulos, en un par de horas lo terminas de leer y date cuenta por ti mismo quién es Jesús. Se le habla, se le dice, pero alguna lectura que me recomiende, bueno, San Juan. ¿Por qué? Porque estas escrituras, el mensaje principal es para que vean y conozcan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, y para que creyendo tengan vida. Y muchas veces se pierde, hermanos, la fe, ¿verdad?, en la palabra de Dios, se pierde la confianza en el poder redentor que tiene la palabra de Dios. Por eso siempre estamos incitando, ¿verdad?, que ustedes y a todos los jóvenes, ¿verdad?, a sus hijos, a leer la Biblia, y principalmente este Evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque los va a transformar, ¿verdad? La palabra de Dios tiene el poder de transformar los corazones, de transformar, hermanos, las vidas, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Entonces, ese es el ministerio, hermanos, de Juan el Bautista. Era el de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Bueno, necesitan arrepentirse y bautícense. Por eso él estaba bautizando. Juan el Bautista decía que necesitaban arrepentirse y bautizarse. Entonces este pequeño grupo de judíos creyentes en Jesús son unos creyentes reales, y ahí en Primera de Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1, 26 o 25, desde ahí, desde el 24 vamos a leer. 1 Corintios 1, 24. 1 Corinthians 1, 24 dice: pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Dice: porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, quiere decir vuestro llamado, ¿verdad? Considera tu llamado, mira tu llamado. Dice que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de ese versículo? O sea, no somos muchos sabios según la carne, no tenemos mucho poder,
no tenemos mucho que ofrecer al Señor en cuanto a la carne. No hay nobleza, quiere decir, no somos de la realeza. Pero dice, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, cuando este grupo de personas, Andrés, Felipe, Natanael, Tomás, Pedro, Jacobo, hombres hermanos que en Hechos, ¿verdad?, cuando veían a Pedro y a Juan que les rogaban por dinero, decían, mira nosotros, ellos hermanos eran hombres humildes, hombres sencillos, que Jesús escogió. Jesús escoge a este grupo de personas. Ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban los levitas, los grandes conocedores de la ley, los grandes maestros de la ley, ¿verdad? Vino el Mesías que ellos tanto predicaban, tanto decían, viene el Mesías, y les explicaban Isaías, y cuando estaba allí, ellos no conocieron que Jesús era el Mesías. Es una vergüenza, hermanos, saberse todo el Antiguo Testamento, tener a Jesús ahí enfrente de ellos y no conocerlo. Pero unos cuantos pescadores, unos cuantos hombres sin letras, declarando y diciendo, hemos hallado al Mesías, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, nos sentimos con esa fe y confianza dentro de nosotros, porque si realmente para el mundo somos, ¿verdad?, no somos nada, no tenemos posesiones, no podemos ofrecer mucho, pero declaramos, ¿sí o no, hermanos? Declaramos, decimos, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el Rey de Israel, Jesús es Dios. ¿Y esto por qué? Por la gracia del Señor Jesucristo. Y entonces, a veces leemos, ¿verdad?, estos pasajes así, hermanos, que parecen historias, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, pues vino Andrés y vino Natanael y le dijo a Pedro, pero vean las declaraciones, hermanos, que están haciendo. Y yo siempre me pregunto, bueno, la ciencia, ¿verdad?, la sabiduría, que le dice todos los días a nuestros hijos que venimos del mono. Y yo digo, bueno, o sea, tú eres una persona muy sabia e inteligente y piensas que vienes del mono y eres tan inteligente. Para mí muestra que no eres nada sabio si realmente tú crees que vienes del mono. ¿Sí? Amén. Entonces, es para darle la gloria a Dios, ¿verdad? Yo digo, no, pues tantos años de universidad para decir que vienes del mundo. No, ¿verdad? Lo más, un hombre pescador, hermanos, eran los más humildes, los más, yo creo no sabían ni leer, pero ellos, cuando vieron a Jesús, vean el testimonio de Natanael, increíble, hermanos. Nos vamos a adelantar un poquito. Felipe halló a Natanael, versículo 45, y dícele, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Felipe había leído el Pentateuco, ¿sí o no, hermano? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Bueno, ¿quién escribió Moisés en la ley? Dice, profeta, Dios levantará profeta de vosotros, Deuteronomio 18. Y dice, y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y dícele Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Dícele Felipe,
ven y ve. Las mismas palabras que dijo Jesús en el versículo 39. Díceles Jesús, ven y ve. Cuando ellos le preguntaban, ¿dónde moras? Queremos platicar contigo. Vengan, síganme, vengan y vean. Yo les voy a mostrar. Y en esa plática les dice, ellos declaran, hemos hallado al Mesías. Sí, es cierto. Ahora Felipe le dice a Natanael, ven y ve. Ahora Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita. ¿Verdad? Jesús está hablando a Natanael y dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dícele Natanael, ¿de dónde me conoces? Soy israelita. ¿Tú cómo sabes? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Tú cómo sabes que yo estaba debajo de un árbol de higos y que Felipe me llamó? O sea, está Felipe y Natanael ahí y van caminando y por allá se encuentran a Jesús. Respondió Natanael y le dijo, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué se necesita para creer en el Señor Jesús? Nada, hermanos. Eso, hemos hallado, fíjense el mensaje evangelista. Hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Él es el Mesías, Él es el profeta, Él es el que tantos años estuvimos esperando. Nuestro pueblo estuvo esperando por 400 años y no vimos nada de Él. Juan el Bautista nos declaró y nos dijo que Él es el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Nosotros lo seguimos, lo hemos hallado, aquí está. Ese es el mensaje. Y Natanael le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo en el versículo 50, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Pues vas a ver cosas mayores que estas. Imagínense los que vieron resucitar a Lázaro, los que vieron sanar a un paralítico, los que lo vieron abrir los ojos a Bartimeo el ciego, los que lo vieron, aquellos leprosos que sanó. Grandes testimonios, hermanos. Pero Natanael le dijo, oh, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Tú eres el Hijo de Dios. Sí, es cierto, tú eres el Mesías.